Listo. Ya, yo creo que todos tienen este documento. Habla de las nociones y conceptos básicos de electricidad, ¿no es cierto? Sí, el día de ayer estuvimos con algunos chicos hablando acerca de este tema. Yo creo que todos prestaron atención, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver cuánto hemos retenido. Vamos a hacer algunas pequeñas preguntitas por ahí para poder eh, este, ver el grado de atención que han tenido ayer, ¿no? Cuánto hemos retenido, ¿no es cierto? Ya, muy bien. A ver, Raúl, ¿podrías explicarnos este, un poquito acerca de ese concepto básico, ¿no?, de electricidad que has podido entender el día de ayer? Raúl, ¿se encuentra? A ver, este, ¿podrías hablarnos un poquito acerca de el concepto básico de electricidad, ¿no? Lo que estábamos hablando ayer. Podrías de repente resumirlo un poquito, ¿no? Acerca de la electricidad. Sí. Ajá. Ya. Perfecto. Ujú. Ya, muy bien. Ya. Con la V. Muy bien, el voltaje con la V. Ya, perfecto. Ya, muy bien, Raúl. Muy bien. A ver, eh, Miguel Ángel se encuentra por ahí. ¿Podrías, Miguel, hablarnos un poquito acerca de lo que estuvimos hablando el día de ayer, acerca de este concepto, estas nociones básicas de electricidad? ¿Qué decíamos que era la electricidad, Miguel? Bueno, profesor, usted nos ha explicado del flujo del agua que se lleva por o sea, una turbina y Ya, un generador que se transforma en electricidad, y que la electricidad eso es una energía, y que también sus magnitudes eléctricas es el voltaje, que es la V, ya, y también la intensidad, que es la I, la resistencia, que es la R. El voltaje es la tensión y fuerza, ¿no? ya, Digo el voltaje. El resistencia era... su resistencia, bueno, se mide con ohmios, y su símbolo es el omega. ajá, ya, muy bien, perfecto. Eh, ya, muy bien, muy bien. A ver, ¿alguien que quiera acotar algo más? ¿Alguien quiere acotar algo más?
ver, chicos. ¿Alguien quisiera acotar algo más acerca de lo que hemos entendido el día de ayer? ¿Nadie más, chicos? Hola. A ver, ¿alguien quiere aportar algo más acerca de lo que habíamos visto el día de ayer? Sí, 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 le escuchamos. Le escuchamos, escuchamos. Puede participar. Hola. De repente creo que no tiene retorno, ¿no? Parece que por ahí no está teniendo retorno. Hola, ¿puede participar? Sí, puede participar. A ver. Ya, muy bien, chicos. Sí se ve la presentación, ¿no es cierto? Listo, muy bien. Eh, el día de ayer estábamos hablando de la electricidad, este, a través de un concepto básico, ¿no es cierto? Para que todos lo podamos entender. Bueno, tú sabes que la electricidad es una forma de energía, ¿no? Forma de energía que hace funcionar los artefactos, ¿no es cierto? Que hace funcionar los equipos eléctricos, electrónicos en casa, ¿no? Esta forma de energía, bueno, no se puede ver, ¿no? No podemos ver así, digamos, por medio de nuestras vistas, cómo circula la corriente eléctrica por el cable. Tampoco lo podemos palpar. Pero podemos percibir sus manifestaciones, ¿no es cierto? Movimiento, calor, frío, etcétera, 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 ¿no? Por la medio de la corriente eléctrica es que nosotros estamos también conectados, ¿no? Imagínate, se va la luz en este momento, yo pierdo la comunicación, ustedes también, ¿no es cierto? Y nos quedamos incomunicados, ¿no? Entonces la corriente eléctrica, ¿no? Forma parte también de nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana, ha hecho posible, ¿no es cierto?, que nos podamos de alguna u otra forma poder ser más, podríamos decir, más tecnológicos, ¿no? Más tecnológicos, ¿no es cierto? Y podamos desarrollarnos. Muy bien, entonces decíamos también cómo generábamos esta corriente eléctrica. El hombre pues ha desarrollado varias formas. Una de ellas, la que más usamos aquí en Perú, es una central hidroeléctrica, ¿no es cierto? En algunos lugares, ¿no?, del Perú también tenemos unas centrales eólicas, ¿no? También existen en otras partes del mundo centrales eólicas, centrales maremotrices, centrales geotérmicas, cada uno diferentes medios. Algunos utilizan el agua,
otros utilizan el agua, o sea, para generar corriente eléctrica, ¿no? El agua, una masa de agua, la fuerza del agua, el flujo del agua que hace mover una turbina, y esa turbina pues es un generador que cuando gira por la fuerza del agua genera corriente eléctrica que va a un transformador elevador y hacia las líneas de transmisión, ¿no? Que va a nuestros hogares. Muy bien, en este caso, en las otras, digamos, las otras formas, los otros medios para encontrar o para generar corriente eléctrica, podría ser la fuerza del mar también, ¿no es cierto? El viento, ¿no es cierto? La presión de la tierra, una central geotérmica, ¿sí? O sea, el medio es diferente, pero el concepto es el mismo. La mayoría o sea, todos los una central maremotriz utilizan la fuerza del agua para mover también turbinas y generar corriente eléctrica, ¿no? Eso lo explicábamos ayer, ¿no? La central eólica también existen esas poleas gigantes, ¿no? Que se mueven por el viento, y cada polea o cada hélice también es una turbina, ¿no? Que genera corriente eléctrica. Una central geotérmica utiliza el vapor de la tierra o la presión de la tierra para mover también una turbina. Una central nuclear utiliza la fusión del átomo, ¿no es cierto? De elementos altamente radiactivos como el bario, el estroncio, el plutonio, para generar corriente eléctrica, ¿no? En una central nuclear, ¿no es cierto? En fin, ¿no? Entonces hay muchas maneras de cómo generar corriente eléctrica. Los paneles solares también hoy en día son muy usados, ¿ya? Entonces eso es lo que hablábamos el día de ayer, ¿ya? Ahora decíamos también en electricidad existen magnitudes. ¿Qué son magnitudes? Son unidades que podemos medir, que podemos cotejar, que podemos comparar, ¿no es cierto? Se pueden medir. Esas son las magnitudes, ¿no? Por ejemplo, hay ciertas magnitudes que usábamos en la vida diaria, ¿no? Como era, por ejemplo, para cuando yo quiero medir una distancia, utilizo esta magnitud que se llama metro, ¿no? Para medir de repente el peso, ¿no? De repente me voy a la tienda, quiero comprar algo, ¿no? Entonces a través del peso, ¿no? Utilizo la magnitud gramos, ¿no? Por ejemplo, deme un kilo de arroz, un kilo de azúcar, ¿no? Un kilogramo en realidad es la palabra, ¿no? Kilogramo, ¿no? Quiere decir 1000 gramos de arroz o de azúcar, ¿no? Entonces el gramo es para la magnitud para medir los pesos, ¿no es cierto? Para medir la cantidad de agua, por ejemplo, en un recipiente se utiliza los litros, ¿no? El litro. En fin, así son unidades, ¿no? Que se pueden cotejar, ¿no? Entonces en electricidad también las tenemos. ¿Cuáles son esas magnitudes? La primera es el voltaje, que estábamos estudiando, y como bien algunos chicos decían, el voltaje se simboliza con la letra V, ¿no es cierto? Su unidad de medida es el voltio, ¿sí? El voltaje, ¿qué venía a ser? La fuerza electromotriz, o sea, fuerza que movía a los electrones, ¿no es cierto? Porque son los electrones los que van a generar electricidad, los electrones, ¿no es cierto? Los electrones, que son las cargas eléctricas. Estos electrones tienen que moverse, ¿sí? De átomo en átomo, ¿ya? Para generar corriente eléctrica. Y para que se mueva ese electrón, haga o salte, digamos, de un átomo a otro átomo, hacia otro y hacia otro, ¿no? Necesita una fuerza que induzca, ¿no es cierto?, a hacer ese movimiento. Y esa fuerza se llama voltaje, ¿ya? Ya lo vamos a explicar a través de una gráfica. El voltaje, ¿sí? Su unidad de medida es el voltio. Entonces el voltaje es la fuerza electromotriz, fuerza que genera movimiento de electrones, voltaje, no se olviden, ¿ya? También tenemos otra magnitud
que es la intensidad de corriente eléctrica, ¿no? De la que de repente no se han acordado, ¿sí? Alguno por ahí dijo la cantidad de electrones, ¿no? Pero el nombre para esa cantidad de electrones que circula por un conductor se llama intensidad de corriente eléctrica. Y la intensidad de corriente eléctrica, pues, su unidad de medida es el amperio, ¿no? Amperio. Y se simboliza con la letra A. De repente has ido al mercado y has comprado un cargador para tu celular y te han dicho este cargador es de 5 amperios. Es mejor que el de 2 amperios. De repente te han dicho así, ¿no? Entonces, quizás como desconocías qué significa la palabra amperios, te has dicho, ya, como por intuición, ¿no? De 5 amperios mejor, ¿no? Que el de 2 amperios. Pero desconocíamos esa palabrita, amperaje. El amperaje es o se refiere a la cantidad de electrones, cantidad, grupo, ¿no? Cantidad de electrones que van a circular por un conductor, ¿sí? En una unidad de tiempo. ¿Ya? A eso se refiere intensidad de corriente eléctrica. ¿Ya? Puede ser una intensidad baja, media o alta, ¿sí? Ya, entonces, y la intensidad, ¿quién lo va a demandar? El circuito, pues. Si yo tengo, por ejemplo, un celular, vamos a hablar de estos aparatitos que los manejamos todos los días. Un celular, si yo tengo un celular, por ejemplo, ya del 2000, no sé, el 2015, 2016, por ahí, ¿no? Una pantalla táctil pequeña, ¿no es cierto? Lo pongo a cargar, ¿no es cierto? Con mi cargador, ¿no es cierto? O con el cargador, con su cargador original, bueno, lo va a cargar, ¿no es cierto? Y si cojo ese cargador y lo llevo a mi celular que compré este año, por ejemplo, ¿no? Que es un Samsung, de repente por ahí, el A01, el A10, el A21, por ejemplo, ¿no? O un Redmi Note 9 o S9, ¿no es cierto? Que ya son celulares de gama media, gama alta, ¿no? Tú lo colocas el cargador de este otro celular, ¿eh? ¿Y qué va a pasar? El cargador, pues, no lo va a demorar en cargar, ¿no es cierto? O en todo el caso no lo va a cargar, ¿no? Y te va a salir un mensajito de repente en la pantalla, te va a salir que la carga o el cargador conectado al celular no es lo suficientemente, ¿no? La corriente no es la adecuada, ¿no es cierto? No es el cargador adecuado, ¿no? ¿Por qué? Porque la corriente lo demanda el circuito, ¿no? A mayor ganancia de corriente, o sea, si tenemos un circuito con más funciones, con más grande, la cantidad de corriente que va a necesitar es mucho mayor. Si tenemos un circuito pequeño, ¿no es cierto?, la cantidad de corriente que va a necesitar es mucho menor, ¿no? Entonces así, ya. Por ejemplo, tú compras un foquito de 13 vatios y compras un foquito de 40 vatios, ¿dónde va a consumir más corriente? En el de 40 vatios, ¿no es cierto? En el de 40 vatios, así. Entonces la corriente lo demanda el circuito, ¿ya? La corriente lo demanda el circuito. Muy bien, ¿ya? Listo, entonces esa es la intensidad de corriente, ¿ya? No se olviden, es la cantidad de electrones. Y por último veíamos la resistencia. ¿Qué era la resistencia? La resistencia era, por ahí el alumno Raúl dijo que la resistencia era la oposición al paso de la corriente eléctrica, ¿no? Y está en lo cierto, está en lo correcto, es la oposición al paso de los electrones, ¿no? Por un conductor, ¿no? Se oponen, la resistencia se opone a la corriente, pero la resistencia lo ofrece el material conductor,
¿sí? El cobre tiene una resistencia muy diferente al aluminio. El aluminio tiene otra resistencia, ¿sí? Mientras más noble sea el material, me refiero a los metales, la resistencia es menor, ¿no? No tenemos conductores ni de oro ni de plata, ¿no? Imagínense que tuviéramos conductores de oro y de plata, ¿no? No los tenemos por dos razones. Bueno, son caros y son escasos, ¿no es cierto? El cobre y el aluminio son los elementos más abundantes de la naturaleza, y por esa razón pues se hacen conductores de cobre y aluminio, ya, de cobre y aluminio. El mejor es de cobre, pues, ¿no? Porque de aluminio, al menos el aluminio tiene otro fin, ¿no? Lo utilizan para hacer líneas de transmisión, ¿no? Utilizan el aluminio porque es ligero y a mayor diámetro, bueno, utilizan cables bastante gruesos, ¿no? Transporta bien la corriente eléctrica. Y el cobre lo utilizan ya para instalaciones de baja tensión. Cada material, les decía, tiene su propia resistencia, y va en ese orden, ¿no? La plata, el oro, el cobre y el aluminio, ¿no? Quiere decir que el aluminio tiene la resistencia, es un poquito más alta que el cobre. Hoy en día, y esto les cuento como una pequeña anécdota, se está digamos, por querer bajar los precios, se está utilizando o está viniendo del exterior cable chino, ¿no? Y el cable chino, tú sabes que el producto chino es de bajo costo, y también la mayoría de ellos de baja calidad, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando tú quieres comprar un cable sólido, ¿no? O un alambre sólido, para que hagas tus conexiones en tu casa, tienes que darte cuenta de que sea cable, o sea, cobre, ¿no? Cobre, porque hoy en día están vendiendo aluminio, es cable de aluminio bañado con cobre, aluminio con cobre, ¿no? Aluminio bañado en cobre, y lo venden como cobre, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Y el problema es que el cable de aluminio bueno, tiene una característica, es bien suave, bien dócil, ¿no? Y también, ya cuando este cable está unos 3-4 años después de que tú lo has instalado, vas a revisar tu cable, le vas a dar un tirón y se va a romper, ¿no? O se va a levantar la lámina de cobre que tenía, se va a levantar toda la lámina, y y se va a exponer el aluminio, y no va a tener una buena conductividad, ¿no? Ya he tenido algunas experiencias viendo a algunos clientes, ¿no? Porque a veces se les malograba sus lámparas en sus cuartos, sus callejones, sus casas. ¿Por qué? Porque habían utilizado este tipo de cable, ¿no? De repente, no sé, porque sea más barato, qué sé yo, pero al final tuvieron que cambiar todo, ¿no? Entonces tengamos cuidado con eso, ¿no? Una buena marca, bueno, aunque en Indeco es una marca peruana y se está también bambeando, como se dice, pero hay que comprar al menos en electricidad, si quieres que te dure tus instalaciones eléctricas, hacer el esfuerzo y comprar un buen material, ¿no es cierto? Un buen material. De repente por ahí en alguna tienda que nosotros sepamos que venden productos de calidad, ¿no? Ya, entonces ya, listo. Entonces la resistencia lo ofrecen los materiales, ya. La resistencia, su unidad de medida es el ohmio, y se simboliza con la letra del alfabeto griego, la letra omega del alfabeto griego, ya. Entonces tenemos
Amperaje, voltaje y ohmiaje. ¿Sí? 3 magnitudes. Listo, hasta ahí alguna preguntita. Estamos haciendo un repaso, ¿no? Del día de ayer. También decíamos que hay algunos materiales que son altamente resistivos, como por ejemplo la madera, ¿qué más? El plástico, el caucho, la porcelana, son altamente resistivos. O sea, eso quiere decir que la corriente eléctrica no pasa por ahí, o tienen una resistencia infinita, ¿no?, al paso de la corriente eléctrica. Esos materiales se conocen como aislantes. ¿Ya? Son aislantes. ¿Sí? Entonces los materiales que tienen una resistencia infinita, como el plástico, el plástico, el caucho, la porcelana, polietileno, son materiales aislantes, ¿sí? Y de ahí pues se han diseñado, por ejemplo, la cinta aislante, ¿no es cierto?, los zapatos dieléctricos, ¿no?, los guantes, para poder hacer una instalación eléctrica. ¿Ya? Entonces hay que diferenciar, ¿no es cierto? Ahora, una pregunta. Aunque nosotros sabemos, ¿no?, que el plástico pues se comporta como un aislante, ¿no es cierto? Pero la pregunta sería si el plástico tiene electrones o no tiene electrones. Y si tiene electrones, ¿por qué la corriente no pasa? ¿No es cierto? A ver, alguien por ahí nos puede ayudar. Estamos en los materiales aislantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, hemos cogido el plástico. El plástico viene a ser una materia, ¿no? Sabemos nosotros que por definición toda materia en el universo está compuesto por electrones, ¿no? Porque tiene toda materia tiene su unidad atómica, o sea, toda materia está compuesta por átomos, ¿no? Y el átomo pues tiene electrones. Ahora, si tiene electrones, ¿por qué la corriente no pasa? ¿Alguien nos puede ayudar? A ver. ¿Alguien nos puede ayudar, por favor? A ver, escuchamos. De repente por ahí tienen alguna idea. ¿Tienen alguna idea, chicos? Escuchamos. Estamos listos para escuchar aquí. Y eso es lo que queremos nosotros. Que queremos escucharlos a ustedes, que participen, que sean activos en la clase, ya que no se que no solamente sean oyentes y observadores, sino también que participen, ¿no? Que participen de la clase. A ver. A ver, escuchamos sus participaciones.
ver, por favor, estamos ahí. Estamos ahí, chicos. Miguel, Raúl, Virgilio, Kevin. Nadie. Nadie quiere participar. Nadie quiere participar. La pregunta era si el plástico, es una materia, y sabemos que toda materia pues tiene electrones, ¿no es cierto? Y si tiene electrones, ¿por qué la corriente eléctrica entonces no lo atraviesa, ¿no? No lo atraviesa. A ver. Participen. No importa si se equivocan. Ya. Las cargas, ya. Ya. Ya, ya, listo. A ver, claro, por ahí estamos, por ahí estamos. Ya. Listo, ya estamos cerca, estamos cerca. Porque los electrones no pueden circular libremente, que impiden el paso de la corriente eléctrica. Libremente, ya. Ya, miren. Ya. ¿Alguien más quiere opinar? Miren, vamos aquí a hacer a presentar por acá un gráfico. Ya. Imaginémonos que estamos que tenemos aquí tres átomos. Bueno, este átomo es del cobre, este también es del cobre, y este es un átomo del caucho, ¿no? El caucho es un material. Listo, es un material aislante. Estos dos son conductores y este es aislante. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Sí? ¿Se aprecia la imagen? Hola. ¿Se aprecia la imagen? Sí, ya, perfecto. Acá. Listo. Listo, perfecto. Miren, decíamos, tenemos aquí dos elementos, ¿no? Tenemos dos átomos de cobre y este es el átomo del caucho, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasa cuando decimos que es el flujo de electrones? O sea, decíamos nosotros, la corriente eléctrica es el flujo de electrones. ¿Y cómo lo entendemos nosotros? A ver, recordemos que este es un átomo
Este átomo tiene alrededor unos anillos. Bueno, a ver, este átomo tiene un núcleo, ¿no? El núcleo. El núcleo del átomo. Dentro del núcleo están los protones, los neutrones. Y alrededor del átomo hay unos anillos, ¿no es cierto? Unos anillos. Y en los anillos están los electrones que están girando así, ¿no? Están girando alrededor del átomo, ¿no? Y nunca dejan de girar. Ahí están girando. ¿No es cierto? Ahí están orbitando al núcleo. ¿Sí? Así todos los átomos, ¿no? De diferentes cargas, de diferentes digamos cantidad de electrones, ¿no es cierto? Cantidad de protones están haciendo esa actividad, ¿no? Se están moviendo alrededor del núcleo. Cada uno en su núcleo, ¿no? Es decir, que este electrón no puede pasar para acá, ¿no? A girar alrededor de esto, ¿no? Porque si no el átomo se queda desbalanceado y la materia se quedaría totalmente inestable, ¿no? Ahora cuando decimos que es un movimiento de electrones, ¿no? Es el movimiento, y decimos que el voltaje, ¿no? Es la fuerza que induce a que los electrones se muevan. Aunque los electrones se están moviendo en su mismo eje, no quiere decir que la corriente está circulando, ¿no? Porque si yo cojo, por ejemplo, una barra de metal, ¿no es cierto? Tengo una barra de metal, ¿no? Por ejemplo, tengo una, de repente, no sé qué sé yo, tengo ahí un pedazo de metal, ¿no es cierto? Ahora este metal, así como está, ¿no? Ahí está, que sea por ejemplo de fierro, ¿no? Tiene electrones, tiene muchos electrones, pero así como está, yo de repente lo tomo de un lado y no tiene corriente. No tiene corriente porque no hay flujo de electrones. Solo están los átomos, digamos, como estructura de la materia, ¿no? ¿A qué le llamamos nosotros el flujo del electrón? De electrones. Cuando viene una fuerza de este lado, ¿sí? Externa, ¿no es cierto? Una fuerza externa. Y induce a este electrón, ¿sí? A generar un salto hacia este lado de acá, ¿ya? Hacia este electrón, hacia su compañero o hacia su vecino. Entonces esa fuerza, ¿sí? Esa fuerza, la F de fuerza, es el voltaje, ¿ya? Esa fuerza es el voltaje, ¿ya? Entonces el voltaje viene a ser la fuerza que va a inducir a este electrón, ¿sí? Para que pueda saltar hacia su vecino próximo, hacia el átomo vecino más próximo. Y a su vez el vecino recibe el electrón y hace que su electrón que él tiene en la última órbita salte también. A ese recorrido, ese salto tiene un nombre, se llama salto cuántico, así le conocen, ¿ya? Cuando un electrón, cuando un átomo pierde y gana, porque el átomo tiene que perder y también tiene que ganar, ¿no es cierto? Cuando la fuerza del voltaje induce al electrón a saltar, el electrón es de la última órbita, no pueden ser los electrones de la penúltima ni de la primera órbita, tiene que ser de la última. Este electrón salta hacia su vecino más próximo, ¿sí? El otro vecino gana y va a perder porque también va a ceder su electrón que tenía en la última órbita, de tal manera que gana y pierde y nunca el átomo va a quedar desbalanceado, ¿ya? Y esto es
digamos, es un ciclo que se va a ir repitiendo de átomo en átomo. Así van a ir saltando los electrones hasta el retorno que llega aquí, ¿no es cierto? El primer átomo que fue inducido perdió, pero como la corriente va en retorno, ¿no es cierto? También su vecino anterior, ¿no es cierto?, le va a ceder el electrón para que quede balanceado, ¿no es cierto? Entonces, a este movimiento donde los electrones están saltando de átomo en átomo se le conoce como flujo de electrones y se llama corriente eléctrica. ¿Ya? ¿Quién origina esto? La fuerza, el voltaje, ¿ya? El voltaje es el que origina esta situación, ¿ya? Y los electrones son la intensidad de corriente. ¿Estamos? ¿Ya? Y la resistencia lo ofrece el material que se llama cobre, ¿ya? Que es por donde van a circular esos electrones, ¿no? Sí, entonces el material, la estructura atómica, ¿no es cierto?, es la que va a presentar esa resistencia, ¿no? Van a haber más o menos electrones moviéndose ahí, ¿ya? Hasta el momento se entiende lo que estamos explicando. A ver. Hasta el momento se entiende lo que estamos explicando, chicos. ¿Alguien me puede confirmar, por favor? ¿Estamos ahí? Hola. Entonces, ¿Sí? Muy bien, Raúl. salto de electrones es el flujo. Sí, ajá. El flujo es el salto de electrones. Ahora, este flujo de electrones puede ir, digamos, en ambas direcciones, ¿no? Puede ir, digamos, hacia adelante o puede ir hacia atrás, ¿sí? Puede ir en ambas direcciones el flujo de electrones, hacia adelante o puede ir hacia atrás, puede ser, ¿no es cierto?, adelante o atrás, ¿sí? O en ambas direcciones, hacia adelante y hacia atrás, o puede ser solamente en una sola dirección, ¿ya? La corriente que tenemos nosotros en casa se denomina corriente alterna, y esa corriente alterna se debe por el movimiento de electrones que van hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás, ¿ya? Se le llama corriente alterna. En casa tú tienes unas baterías que colocas a tu control remoto para que funcione, o al juguete de los niños, o en tu celular, tu batería, o en el carro y en la moto. La batería tiene corriente continua, o sea, corriente que solamente va en una sola dirección, ¿sí? En una sola dirección. Va en una sola dirección. Corriente continua, ¿sí? Corriente continua, ¿sí? Y cuando los electrones van adelante y atrás, se le llama corriente alterna. Corriente alterna. ¿Ya? Muy bien, ahora, pero decíamos en la pregunta anterior que el caucho, ¿no es cierto?, este material, ¿sí?, es un aislante. Ahora decimos, pero si el flujo de electrones, ¿no es cierto?, es el salto cuántico, como lo queremos llamar, ¿no?, saltan los electrones de átomo en átomo, ¿por qué el caucho, que tiene electrones, por qué el átomo del cobre, por ejemplo, no le puede ceder sus electrones y pasa la corriente eléctrica por el caucho, se convierte en un conductor? ¿Por qué no sucede eso? ¿Alguien puede contestar
viendo la imagen que tenemos en pantalla? ¿Sí? ¿Alguien me puede decir? ¿Puede contestar alguien esa pregunta viendo la imagen? ¿Nadie? Profesor, Sí. ¿por qué le falta un electrón en el último Ay, nivel ay, del ay. ¿No es cierto? Claro. Muy bien. Entonces, todos los elementos que son aislantes, la madera, el plástico, el polietileno, la cerámica, ¿no es cierto? La cera, el caucho, todos estos materiales aislantes carecen de electrones en la última órbita, carecen de electrones. Es decir, que en esta órbita, aquí, no tienen electrones, no hay electrones. Y al no haber electrones en esta última órbita, el electrón, ya sea del cobre, del aluminio, de cualquier metal que quiera, digamos, pasarse a esta órbita o a este nivel, no va a poder. Va a ser imposible que suceda aquí, digamos, ese salto cuántico, ¿no?, que nosotros estamos hablando. ¿Por qué? Va a ser imposible. ¿Por qué? Porque si el átomo del cobre llega acá, llega aquí el átomo del cobre, ¿qué pasa? Este átomo queda desbalanceado ya no sería caucho, ¿no? Ya quedaría desbalanceado. Y es más, esto ya no podría ya nuevamente, o sea, no podría no podría ni ganar, o sea, el átomo tiene que cumplir con esa función, ¿no?, de ganar y perder electrón para que quede, o sea, para que quede balanceado y la materia siga, ¿no?, su curso normal. Entonces, no podría aquí cumplir esa función, ¿no?, porque el átomo quedaría desbalanceado, ¿no? El electrón no puede saltar acá, ¿no es cierto? No hay otro átomo otro electrón para que pueda ceder, ¿no es cierto?, hacia, digamos, su vecino más próximo, hacia otro electrón, hacia otro átomo, y poder así cumplir la función, ¿no?, de transferir la energía. No lo tiene. Entonces, como no lo tiene, ¿no?, es imposible de que los electrones salten o hagan o realicen su salto cuántico, ¿no?, su malabar ahí, ¿no? Entonces no se puede. Por eso que se denominan aislantes. Esa es la razón, ¿ya? Esa es la razón por qué los electrones no pueden pasar por el plástico, la madera, ¿no?, por estos elementos aislantes, porque estos elementos no tienen electrones en su última órbita para que puedan ganar y ceder, ganar o perder electrones, ¿no es cierto? No tienen. Como no tienen, es imposible de que la corriente pueda pasar sobre ellos. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se entendió ahí, muchachos? Miguel, Raúl, Rosemary. ¿Sí? Sí se entendió, ¿no es cierto? Sí, se entendía claramente. Ya, listo. Perfecto. En el último nivel no hay electrones. No hay entonces electrones. Es un aislante, ¿no? Ah, exactamente. Entonces, por eso se comporta. Un electrón en el último nivel, va a ocurrir el salto, entonces va a haber conductividad. Exactamente, sí, así es. ¿Ya? Entonces, esa es la razón por qué todos los metales cumplen esta función de transmitir la corriente eléctrica, porque todos los metales están perfectamente balanceados con sus cargas y en la última órbita presentan electrones, y por eso es fácil para ellos ganar o perder electrones. Pero en otros materiales aislantes no se puede hacer eso, ¿sí? Entonces, por eso es la razón de que estos materiales aislantes no pueden ganar ni perder y la corriente no atraviesa esta
sobre ellos. Ya, muy bien. Así es, entonces así se comporta la corriente eléctrica. Ya, entonces cuando ustedes hablen o piensen en el flujo de electrones, ¿sí? Piensen en estos saltos, o sea que los electrones saltan de átomo en átomo, no en uno ni dos, sino en millones, ¿no? Millones de átomos. La materia está conformada de millones de átomos, ¿no? Entonces esos millones de electrones, ¿no? que salen dan ese fenómeno del salto cuántico, ¿no es cierto?, para transmitir la energía o conducir haya conductividad, haya energía eléctrica, ¿no es cierto?, van saltando de átomo en átomo y se crea el flujo de electrones, y a eso se le llama corriente eléctrica. Ya, muy bien, entonces esta es una pequeña gráfica o representación que quería mostrarles acerca de del funcionamiento, ¿no? de la corriente eléctrica, ¿no? Digamos, es un pequeño análisis, digamos así, algo básico para poderlo entender, ya, la corriente eléctrica y su circulación en los materiales. Muy bien. Muy bien. Listo. Ahora vamos, hasta ahí hemos terminado con esta primera separata. Hay una segunda que estamos por ahí, creo que también les ha llegado. Vamos a hablar un poquito acerca de ella, y se denomina la ley de Ohm. ¿Sí? ¿Tienen esta separata? Le he compartido en el grupo y también le he subido a algunos chicos. Aquellos que recién se han inscrito, le he subido. Si lo tienen todos. La vamos a volver a reenviar. Listo, muy bien. Si es que alguien no la tiene o por ahí la extravió, la volvimos a enviar. Entonces vamos a trabajar ya con la segunda separata rapidito nada más. Vamos a presentarla por aquí. Muy bien. Vamos a hablar de la famosa ley de Ohm. Bueno, famosa le digo porque es en cualquier examen, de repente, para que postules a un trabajo, ya sea como auxiliar técnico en electricidad, en electrónica, por ahí de repente si hay algún examen siempre te van a tomar acerca de la ley de Ohm, ¿no? Es básico. Todo técnico necesita conocer esencialmente la ley de Ohm, ¿ya? Muy bien, aquí hay una pequeña gráfica, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos observar acá? Podemos observar tres personajes, ¿no es cierto? Hay uno que está con el nombre de Ohm, ¿no es cierto?, que es la resistencia, y que está pues tratando de está con una cuerda, ¿no?, y está tratando que está impidiendo, ¿no es cierto?, que acá hay dos personajes más, ¿no es cierto? Acá dice AMP, que son los amperios, son los electrones. Está impidiendo que el electrón pues pase fácilmente, ¿no? ¿Sí? Está impidiendo eso. Y por otro lado tenemos a un fulano que tiene como nombre volt o voltios, ser el voltaje, ¿no es cierto? Está tratando, ¿no?, forzando al electrón a que ingrese, ¿no? Entonces de eso se trata la ley de Ohm, ¿ya? Entonces con la ley de Ohm yo puedo ver qué cantidad de corriente está circulando por un circuito, ¿no?, a través del voltaje,
¿no es cierto? ¿Cuál es la resistencia de un determinado material? ¿Sí? O la resistencia del circuito, ¿no es cierto? Entonces yo puedo verificar, comparar eso, ¿no? Puedo observar eso. ¿Ya? En primer lugar tenemos acá una fórmula, ¿no? Una fórmula, o hay tres fórmulas matemáticas, pero son operaciones básicas, ¿no? Aritméticas, ¿no? Entonces, multiplicación, voltaje, en la ley de Ohm, el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, me dice aquí, ¿sí? Voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, ¿ya? Entonces, el voltaje, la fuerza electromotriz va a ser igual al producto, ¿no es cierto?, y la intensidad por la resistencia. ¿Sí? El producto de ellos va a ser igual al voltaje. ¿Ya? También tenemos una segunda fórmula que está aquí, donde se nos dice que la resistencia R es igual al voltaje sobre la intensidad. Es una relación. O sea, la resistencia es igual al voltaje, digamos que es una división, ¿no?, entre la intensidad. ¿Sí? Ya, entonces la resistencia también se puede calcular, ¿no?, en la ley de Ohm, y la resistencia va a ser igual al voltaje entre la intensidad. Finalmente tenemos otra aquí, otra fórmula. ¿Quién es? La intensidad, el amperaje. Y el amperaje va a ser igual al voltaje entre la resistencia. ¿Ya? El voltaje entre la resistencia. ¿Ya? Listo. Muy bien, bienvenido alumno Jorgito. Buenas noches, disculpa la molestia, profe. Muy bien, muy bien. Deberías con el trabajo y el deporte también. Muy bien, alumno. Muy bien. Ya, continuamos, ya. Entonces, tenemos estas tres fórmulas, ¿no?, que están, digamos, diseñadas para poder verificar, comparar, cotejar el voltaje, la intensidad y la resistencia. ¿Ya? Voltaje, resistencia e intensidad. Cada una se relaciona, ¿no es cierto? Podemos también nosotros verlo de repente a través de una pequeña gráfica, ¿no? A través de una pequeña gráfica, vamos a verla, para que estas fórmulas, yo creo que no son difíciles de atenderlas, ¿no es cierto? Y lo podemos realizar de esta manera, ¿no? Por ejemplo, acá tengo una, vamos a ver, tengo aquí mi pizarra, y voy a hacer un triángulo, ¿ya? Aunque aquí hay triángulos mucho más. A ver, un ratito. Bueno, vamos a sacar un triángulo. Acá tengo un triángulo. Ya, vamos a hacer una pequeña representación acerca de esto. Ya. Hacer una pequeña representación aquí para que lo podamos entender rápidamente esto, ¿ya? Listo. Esta es una gráfica. Aquí voy a tener el voltaje, aquí voy a tener la intensidad, ¿sí? Y aquí voy a tener la resistencia. Muy bien. Entonces, esta pequeña gráfica es un triángulo que nos ayuda, pues, a
Digamos que aquí en este triángulo están todas las tres fórmulas, ¿no? Si yo quiero, recordemos en el colegio, en física, ¿no? Física 1 nos enseñaban movimiento rectilíneo, ¿no es cierto? Y ahí de repente conocemos o habíamos atendido, visto un triángulo similar, ¿no? Pero estamos en electricidad y podemos utilizarlo. Miren, decíamos que ahí están las tres fórmulas. Sí, porque si de repente queremos hallar voltaje, simplemente tapamos voltaje y nos va a quedar intensidad por resistencia, ¿no es cierto? Cubrimos voltaje, lo cubrimos de repente con algo, ¿no? Y nos va a quedar intensidad sobre resistencia, ¿no? Ya, entonces de esa manera podemos nosotros por ejemplo, ahí tapamos el voltaje, ¿no es cierto? ¿Y qué nos queda? La intensidad por la resistencia. Cuando queremos hallar algo, una magnitud, simplemente la cubrimos. Quiero hallar voltaje, me queda intensidad por resistencia. Quiero hallar intensidad, me va a quedar voltaje sobre resistencia, ¿no? Y quiero hallar resistencia, me va a quedar voltaje entre la intensidad, ¿sí? Entonces ahí a partir de este triángulo se van a desarrollar las fórmulas, ¿no es cierto? Todas las fórmulas, ¿ya? Creo que sí se entendió esa parte. A ver, por favor, ¿me pueden confirmar? ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? Sí, ya, perfecto, muy bien. Miren, vamos a seguir con vamos a continuar con la separata. Vamos a volver a presentarla por acá. Ya, muy bien. Listo. Ya, aquí tenemos entonces las fórmulas con las cuales nosotros vamos a trabajar. Ya. Por ejemplo, acá tenemos unos ejercicios que nos dicen bueno, tenemos acá intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, donde intensidad es corriente en amperios, resistencia es ohm, ¿no es cierto? Voltaje, tensión es en voltios. Ya, por ejemplo, acá tenemos, nos dice calcular la corriente eléctrica que alimenta una lavadora de un juguete que tiene una resistencia de 10 ohmios, ¿sí? Y que funciona con una batería de 30 voltios, ¿no? Entonces tenemos el voltaje, tenemos la resistencia, pero no tenemos la corriente, ¿no? Simplemente nos piden calcular la intensidad de corriente. Y para eso, ¿qué fórmula utilizamos? De la intensidad. ¿Cuál es la fórmula de la intensidad? Acá la tenemos, ¿no es cierto? Intensidad, voltaje sobre resistencia. Simplemente reemplazamos valores y tenemos que la intensidad es igual a 3 amperios. Simple y fácil, ¿ya? Entonces, eso es la ley de Ohm. Ya es una aritmética simple, ¿no? Simplemente aplicarla en los problemas que nos piden, ¿no? Ya, voltaje entre resistencia, para hallar la intensidad, resistencia, voltaje entre intensidad, o voltaje, intensidad por resistencia. Simple, nada más, es algo pequeño que ustedes, yo creo que todo lo podemos realizar, ¿no? Por ejemplo, acá nos piden calcular el voltaje, nos dan la intensidad que es 4 amperios y una resistencia también de 10 ohmios, ¿no? Entonces, ¿qué fórmula aplicamos? Del voltaje, intensidad sobre
resistencia, ¿verdad? Y reemplazamos valores: intensidad 4 amperios, resistencia 10 ohmios. Multiplicamos, tenemos que el voltaje va a ser 40 voltios, ¿sí? Entonces es fácil de realizar, ¿ya? Aquí tenemos unos ejercicios, ya, que estamos dejando para que ustedes los puedan realizar. Son 3 ejercicios, ¿sí? 3 ejercicios. Ya ustedes lo realizan y me envían las evidencias por WhatsApp, ¿ya? Todo esto también lo vamos a subir a la plataforma virtual, ¿ya? A más tardar el día de mañana ya les estoy enviando su usuario y contraseña para que puedan ingresar a la plataforma virtual, ¿ya? Y les voy a también a enviar la forma y cómo pueden ustedes ingresar, ¿no? Pueden utilizar también el aplicativo Moodle, ¿sí? Descargándolo del Google Play o del Play Store, ¿ya? Moodle se llama, MWDLE, Moodle, ¿ya? Y lo pueden descargar y ahí configurar, o si no por la web. A través de la web yo les voy a enviar el enlace para que ustedes puedan ingresar directamente, ¿no? Porque a veces la aplicación requiere una pequeña configuración, ya, pero el que lo puede hacer en buena hora. Ya, entonces estos ejercicios que los estoy dejando, chicos, para la próxima semana ya los puedan presentar. Les voy a dejar 2 actividades, esta y un pequeño resumen de la historia o de la... les voy a dejar un link de un video para que ustedes lo vean y puedan resumir este video, ¿no? Más que todo es una reseña histórica de lo que pasó, ¿no? Con 2 personajes muy importantes, ¿no? que hasta el día de hoy nos siguen influyendo, ¿no? Muy bien, entonces dejo esta pequeña actividad, ya, y lo realizan en sus casas, sus cuadernos. Lo pueden subir, tomar captura y lo suben por WhatsApp, ¿sí? Para tener sus evidencias en el WhatsApp y también en la plataforma. Ya lo voy a les voy a dar los accesos, ya. Todo esto para la próxima semana, ya. No les doy fecha, en realidad para la próxima semana, el día jueves nuevamente ya tendría que estar en la plataforma y también ya las evidencias, ¿no? Ya. ¿Alguna preguntita antes también de despedirnos? Porque a la hora, mire cómo la hora es demasiado corta. Bueno, al menos yo lo siento así. Unas cuantas palabras, unas cuantas preguntas y nos dio las 10 de la noche, ¿no? Bueno, a ver, alumnos, estamos todos de acuerdo. ¿Se ha entendido lo que hemos expuesto esta noche? A ver, quisiera que me confirmen eso, si han podido atender a lo que hemos estado. Ya, bacán, perfecto, muy bien, Miguel, muchas gracias, Miguel, muy bien, muy bien. Ya, entonces no hay ninguna duda con respecto a los ejercicios, ¿no es cierto? Yo creo que no son ejercicios bastante digamos fuertes, son pequeños nada más para que ustedes puedan distraerse, digamos, ¿no? Realizando estas actividades, ya. Por el momento estamos en esta parte teórica, les decía al inicio, hasta poder al menos lo programado es lo básico, son estos conocimientos básicos de electricidad. Ya la próxima semana vamos a estar hablando de potencia, de la ley de Watt, que también es importante saberlo, ¿sí? Y luego por ahí ya vamos a empezar a hacer algunas prácticas, ya.
De repente algo por ahí les voy a pedir algunos pequeños materiales, ¿no es cierto? Con algunas herramientas por ahí para que puedan podamos realizar algunas prácticas. Ya les voy a enviar también algunos materiales, si es que lo pueden comprar en buena hora, en muy buena hora, ya. Si pueden comprar sus alicates, destornilladores, el multitester, que es un instrumento muy importante también para nosotros, en buena hora, si lo pueden comprar, ya. Ya les voy a estar dejando las imágenes para que ustedes puedan conocer qué herramientas, qué equipos, si tienen a la disposición, tienen esa disposición de poderlos comprar en buena hora, ya, en buena hora. Muy bien, entonces yo creo que sí ha quedado todo claro, ya. Listo, si tuvieran alguna preguntita, chicos, por favor pueden hacérmelo saber, por favor. Alguna pregunta, alguna inquietud, algo que no haya quedado claro. Nada. Hay una frase que dice que el que calla otorga, ¿no? El que calla otorga. Eso quiere decir que, bueno, que no hay ninguna inquietud. Listo. Muy bien, Jorge, muy bien. Listo. Gracias, Raúl. Listo, Rosemary, muchas gracias. Entonces, ha quedado todo claro. Entonces, como siempre, agradecerles por su atención, por este corto momento que estamos aquí reunidos a través de este medio, muy importante, sí, para nosotros. Y bueno, hasta aquí de repente hemos terminado, ¿no? Bueno, para mí esta segunda semana ya de haber iniciado el trabajo virtual, ¿no? De repente hemos tenido algunos atrasos también, ¿no? Por la situación, a veces un poquito la parte administrativa, los alumnos también, que a veces de repente por ahí no se encontraban rápido. El acceso a la plataforma ya lo estamos trabajando con el profesor, con el director, ¿no? Él ya me está dando los accesos. Ya tengo que trabajar en el curso para poder alistarlo y matricularlos en la plataforma y generarles su usuario y su contraseña a cada uno de ustedes, ya. Y que ustedes puedan ir a realizar sus actividades. Muy bien, ya sin más que decirles, chicos, esta semana rogando a Dios sobre todo que lo pasen un buen fin de semana, ¿no? Un abrazo a la distancia, cuídense, espero verlos también la próxima semana, el día jueves, ¿no? A partir de las 8:30, ¿sí? Poder nuevamente tenerlos todos en mi grupo, ya. Si en semana tuvieran alguna inquietud, me escriben al WhatsApp o me llaman, pero si es que no les puedo contestar, porque a veces estoy de repente en clase o de repente a veces estoy viajando, ¿no es cierto? O a veces estamos también en otras actividades, ¿no? A veces no los puedo contestar, ¿no es cierto? Me dejan un mensaje por WhatsApp, ¿sí? Por WhatsApp ya yo lo leo y les llamo o les contesto, ¿no? Ya, si hubiera alguna inquietud. Ya, chicos, entonces muchas gracias por su atención, gracias por regalarme ese tiempo, ¿no es cierto? Estar aquí todos juntos conectados esta 1:30, ¿sí? Que es para el beneficio de todos. Ya, chicos, muchas gracias, Dios les bendiga, cuídense, espero verlos nuevamente el día jueves de la próxima semana. Ya, Dios les bendiga a todos,
un abrazo a la distancia y muchas gracias. Podemos ya despedirnos. Muchas gracias. Hasta la próxima clase, profesor. Listo, Raúl, gracias. Muy bien, Jorgito. Gracias, gracias. Nos vemos. Muy bien, Rosemary. Muy bien, Miguel. Cuídate. Gracias, profesor. Hasta luego. Cuídese. Muy bien, Jorgito. Gracias. Hasta luego, profesor. La próxima Listo. semana. Sí, nos vemos la próxima semana. No se olviden de sus actividades. Gracias. Muy bien, Virgilio, profesor Javier, muchas gracias. Gracias por su compañía. Raúl, muchas gracias. Carlos, me despido. Sarita, nos vemos la próxima semana.